Amén, santos. Himno número 136. Siete espíritus de Dios con el Hijo obran hoy, pues la era ya cambió, por la iglesia y su fervor. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Septuplo el Espíritu es, por la iglesia en mortandad, Dios por él puede probar, y a los santos vida dar. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. El Espíritu de Dios intensificado está, por ser séptuplo podrá hoy la iglesia rescatar. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Cumplen con el plan de Dios estos siete espíritus, nos calientan con ardor estas lámparas de luz. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Ve los siete espíritus, son los ojos del Señor, exponiéndonos están en la iglesia velador. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Siete espíritus de Dios el Señor emplea hoy, los podemos disfrutar, para las iglesias son. Venos siete espíritus, dale a tu recobro luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo, quien eres los siete ojos del Cordero en los siete espíritus que recorren toda la tierra, e intensificación divina de las siete lámparas que arden delante de tu trono. Te damos gracias por la palabra que nos traes hoy acerca de tu ministerio completo en las tres etapas, e intensifica nuestro oído, ensancha nuestro territorio. Oh Señor, nos tornamos a ti, nos asimos de ti, tomándote como la fuente y el suministro de vida, haciéndonos de aquel que todo lo llena en todo. Y en virtud de su sangre, el pacto eterno con la cual nos santificaste, nos compraste, nos redimiste, la iglesia de tu heredad con tu propia sangre. Señor, en tus manos estamos y a ti damos toda la honra, toda la gloria, el poder es tuyo. Gracias, Señor, tú tienes la preeminencia, el primer lugar. Tú eres el primogénito, aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Apreciados hermanos, buenas noches, gracias al Señor. Estamos nuevamente
inmersos en la palabra del Señor y en la comunión del Espíritu Santo e intensificación divina que el Espíritu nos suministra en esta palabra, donde estaremos viendo este ministerio tan completo en los 3 pasos más cruciales e importantes que Cristo dio con miras a su intensificación y con miras a edificar la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Cuando nuestros hermanos dieron este mensaje, el hermano Mark nos aconsejó que nos aprendiéramos la máxima definición del recobro del Señor. El recobro del Señor consiste en que Dios llega a ser carne, la carne llega a ser el espíritu vivificante, el espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para la edificación de la iglesia, que llega a ser el cuerpo de Cristo y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Todos debemos aprendernos esta máxima, esta definición cumbre del recobro del Señor. Si todos aprendemos esta preciosidad, esta gema divina del recobro del Señor, que el Dios que llega a ser carne, la carne que llega a ser el espíritu que se intensifica para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Lo podemos definir, lo podemos decir en innumerables maneras, pero llevando la misma esencia, el mismo contenido, la misma luz, el mismo resplandor de la palabra del Señor en el recobro del Señor. En este mensaje solamente tenemos 4 numerales romanos y hace también una remembranza de algunos puntos que estamos viendo desde la lección 7, donde vimos la redención jurídica y la salvación orgánica, con sus 5 pasos de redención jurídica y con sus 8 pasos de la salvación orgánica, y después vimos el reinar en vida, donde también se hizo una remembranza, una alusión, un rumiar de la redención jurídica y la salvación orgánica. Y en este mensaje, el ministerio nos sorprende, porque vuelve a tomar los puntos de la salvación orgánica y de la redención jurídica en su primer numeral. Y damos gracias al Señor que el ministerio siempre nos deja un sabor de experimentar, de la experiencia en vida, para que no quedemos ajenos de la experiencia. No podemos olvidar las palabras del ministerio que dice: toda esta revelación divina necesita la experiencia. Si no se obtiene la experiencia, se queda en la objetividad, se queda en lo terrenal, se queda en lo físico, pero no se entra a lo celestial, no se entra a lo místico y no se entra a lo subjetivo. De todas estas cosas necesitamos aprender, venir al Señor como la piedra viva. Siempre estamos dependiendo el 100% del Señor. Como bien dice la lección, necesitamos urgentemente aprender a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a estar en el Espíritu mezclado, en este Espíritu consumado, en este Cristo neumático. Estas lecciones son profundísimas, pero no son inalcanzables. Son profundas, son celestiales, son divinas, son místicas, pero son alcanzables por el suministro del Espíritu. Doy gracias al Señor por eso. La vida que Cristo vivió en la tierra, la cual se nos fue dada en la lección 5, y se nos presentó que en los 4 evangelios tenemos el vivir del Dios hombre como un modelo, como un molde en que Dios nos puso. Pero tal vida es alcanzable en el espíritu de la resurrección de Cristo, en su suministración abundante. Oh, cómo alabamos al Señor, que no se nos presenta algo que no es alcanzable, sino que esto es real en el espíritu de realidad que se imparte en nosotros, que nos suministra, que nos abre los cielos, que nuestros ojos son alumbrados. Doy mucha alabanza al Señor por lo accesible que Él es, aunque las verdades son elevadas, la experiencia las alcanza y las nivela en el hilo de la santidad divina que el Espíritu da en la palabra. Todos necesitamos entrar en ello, alabar al Señor, darle el primer lugar, la preeminencia, amar al Señor a lo máximo. Y mientras que Él nos proporcione todas estas cosas,
y nos dé un poco de sal en el sentido de experimentar la cruz para poder eliminar lo negativo de nuestro ser natural, de nuestro viejo hombre, de nuestro yo. Seguimos adelante, haciéndonos de él. Qué precioso es el Espíritu Santo en cada palabra, en cada suministro. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta novena lección. Venimos siendo suministrados de la lección 1, desde la lección 1. Hemos venido paso por paso como en un progreso divino, en una escala ascendente hacia arriba. Y hoy nos encontramos en algo muy crucial en la economía de Dios. En este mensaje, que tenemos algunas lecturas bíblicas, hoy por la función de los santos les toca más a los santos leer hoy, porque a mí solo me va a tocar 2 versículos que están en primera línea. Te agradezco al Señor. Los demás santos van a funcionar en la lectura del resto de las citas. Empiezo yo con Juan 1:14, la palabra se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, el postrer. Adán es el espíritu vivificante. Aunque textualmente no dice que el postrer Adán es el espíritu vivificante, pero queda incluido en ese versículo que así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, espíritu vivificante. Agradecemos al Señor que ese espíritu vivificante es el que hoy obra, opera y se suministra en nosotros. Adelante con el resto de los versículos. Amén. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Amén. Apocalipsis 3:1. Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. En Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Apocalipsis 21:2. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Amén. ¿Te puedo hacer una pregunta como mi sobrina? ¿Qué? Hola. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la novia dice, ven. Y el que oye diga, ven.
y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Gracias al Señor por el agua de la vida gratuitamente, provista por el Espíritu y la no vida, que es el resultado de la intensificación divina del último paso que Cristo dio. Alabamos al Señor que en este mensaje tenemos tres cosas que ya nuestras vidas y nuestras mentes han venido asociándose y familiarizándose con la encarnación, la inclusión y la intensificación. De manera de mi sentir personal, agradezco al Señor que en el paso 2, que es el Cristo o el Espíritu inclusivo, todos necesitamos poner mucha atención y estar muy en nuestra mente renovada y en un espíritu muy vivificado y muy suministrados por la abundante luz de los 7 lámparas que arden delante de su trono, para ver lo que hay implicado en el espíritu todo inclusivo. ¿Por qué digo esto, apreciados hermanos? Porque ahí está la aplicación divina. Ahí está lo que nos concierne a nosotros y lo que el Espíritu imparte en nosotros. No es que en la encarnación no haya ninguna implicación para nosotros. Ahí es una visión de lo que Cristo hizo en su encarnación. Y en la intensificación divina, Cristo hace muchas cosas e intensificado como el Espíritu y lleva a cabo muchas cosas. Pero desde mi perspectiva de la experiencia, creo que todos necesitamos quedar como en el centro de estos 3 pasos, porque en el paso del medio, el cual es el espíritu inclusivo, el espíritu vivificante y todo lo que incluye, no solamente los pasos que él dio o el resultado, sino es la experiencia que hay allí. Y eso es lo que debe interesarnos. La experiencia, no tanto la visión de ver algo, sino que ésta llegue a ser nuestra experiencia, beneficiarnos de esa experiencia. Una y otra vez necesitamos regresar a la lección 7, porque la lección 7 contiene la redención jurídica y la salvación orgánica. A la lección 8, el reinar en vida. ¿Cómo llegamos a reinar en vida? Siempre hay que volver a esa lección, siempre hay que regresar. En nuestra experiencia de nuestra vida cristiana debemos mantenernos viviendo en el Espíritu y regresando a las lecciones que el Espíritu dio al ministerio, porque son ellas las que están oficializadas por el Espíritu para hacer nuestra experiencia, lo cual anhelamos mucho. A medida que pasan los años, vamos siendo más amadores de la experiencia, más amadores de la realidad y más seguidores del Espíritu, honrando el Espíritu Santo y siguiendo al Espíritu para obtener la experiencia que el Espíritu dio al ministerio y nos imparte hoy en día. Este numeral 1, el cual dice la enseñanza única de la economía neotestamentaria de Dios, 1 Timoteo 3, 4, que ahorita lo voy a leer, aunque todos ya estamos familiarizados con ello. Es la enseñanza respecto al ministerio completo de Cristo en 3 etapas: encarnación, inclusión e intensificación. Nótese que la enseñanza única neotestamentaria de Dios es esto. Si el ministerio dice que es la enseñanza única, podemos agregar algunos adjetivos, que es la enseñanza principal, que es la enseñanza crucial, que es la espina dorsal, que es la centralidad. Estas 3 cosas de este ministerio completo de Cristo, y es por eso que el apóstol, que estaba bien centrado en esta economía, y él siendo el artífice de esta economía, dijo a su siervo: como te exhorté al irme a Macedonia a que te quedases en Éfeso,
para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. He ahí, queridos hermanos, porque necesitamos leer esos versículos, porque Pablo en su discernimiento espiritual, en su olor, en su olfato celestial, se dio cuenta que habían algunos que estaban enseñando cosas que diferían de la economía de Dios. Su olfato espiritual lo llevó a ver y discernir que esas enseñanzas, que bien dice el ministerio, que aunque eran bíblicas, no eran la economía, no tenían nada que ver ni con la encarnación, ni con la inclusión, ni con la intensificación. No tenían nada que ver con la impartición divina, no tenían nada que ver con la visión celestial, con el organismo del Dios triuno en la edificación por el Espíritu todo inclusivo. Al él olfatear eso, lo dejó. ¿Y en dónde fue que lo dejó? Lo dejó en Éfeso. Qué lástima. Éfeso era la iglesia con una epístola de índole más espiritual y más celestial. Y los santos allí, como bien dice el bosquejo, en su última parte, vamos a ver una definición muy precisa del ministerio, lo que le pasó a cada iglesia. Si yo no alcanzo a llegar hasta allá por causa del tiempo, es muy útil que cada uno aprendamos qué fue lo que le pasó a Éfeso, qué le pasó a Pérgamo, obvio a Esmirna, porque a Esmirna no le pasó nada, pero sí a Pérgamo, y sí a Tiatira, y sí a Sardis, y sí a la Odisea. También puedo saltar a Filadelfia, pero a Esmirna y Filadelfia las voy a saltar, pero debemos poner cuidado qué fue lo que le pasó a Éfeso. Así que Pablo, en un espíritu muy fortalecido y en un hombre fiel como él, el apóstol fiel, mandó ahora a su siervo a que se quedara allí y corrigiese. Y si bien es cierto, el apóstol delegó esto a su colaborador, era que su colaborador estaba muy sólido, él estaba muy centrado, él era muy cuerdo, era muy lúcido, él tenía una mente en la verdad y era uno con el apóstol. Así que todos debemos tomar esta advertencia y a la vez esta prontitud y esta solicitud apostólica. Pongamos cuidado que nadie enseñe cosas diferentes a esto. Nosotros no debemos oír nada que sea diferente a esto, porque esto es lo que el Espíritu dio como lo necesario para la experiencia y la edificación del cuerpo de Cristo en su intensificación divina, para lograr la única meta, que es la Nueva Jerusalén. Esa palabra es muy crucial, muy precisa. Todos debemos cuidarnos de mantenernos en esta enseñanza única. Lo que el recobro del Señor será y cómo será depende de cómo atendemos a esta enseñanza. Winnesley, cerrado entre corchetes. Sin duda Winnesley tendría algunas máximas que son preciosísimas y por gusto, por sabor, por algo del Señor, necesitamos aprenderlas y recitarlas. Esta enseñanza puede ser resumida en una frase sencilla. El recobro del Señor consiste en que Dios llega a ser carne. La carne llega a ser el espíritu vivificante y el espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para edificar la iglesia, la cual llega a ser el cuerpo de Cristo y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Necesitamos aprender esto, tenerlo como en un lugar en que lo podamos vivir leyendo para mantenernos siempre centralizados. Si usted se fija, la economía de Dios y los 3 pasos principales que Cristo dio en su ministerio incluyen esta máxima del hermano o esta máxima del ministerio. Si usted pone atención, aquí está la encarnación, aquí está la inclusión y aquí está la intensificación en esta máxima. Por eso es muy precioso memorizarla
orar al Señor que nos deje entrar en lo celestial, en lo místico y en lo subjetivo de esta enunciativa y de esta definición sencilla. Es el hermano, que una definición sencilla que a mí no me parece tan sencilla, es profunda. Y agradezco al Señor que tenemos la oportunidad y nuestros ojos son muy bienaventurados de estar viendo y de estar oyendo estas cosas. B. A fin de elaborar juntamente con Dios como sus colaboradores. 1 Corintios 6:1 y 1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores del Señor. Necesitamos conocer, experimentar y disfrutar a Cristo. Ganar a Cristo. Conocer, experimentar y disfrutar a Cristo. Ganar a Cristo. En su ministerio completo en sus 3 etapas divinas y místicas. Podemos asociarlo con Filipenses 3:8 al 14, donde Pablo se extendía para lograr aquello a la meta. Siempre él estaba extendiéndose para asirse de aquello, para lograr todo esto. Numeral 2. En la primera etapa, la etapa de su encarnación, desde su nacimiento humano hasta su muerte, Cristo realizó las siguientes cosas principales. Ahora aquí entra el bosquejo y nos va a estar conduciendo por lo que Cristo realizó e hizo e incluyendo sus manifestaciones de su humanidad tan compasiva al sanar personas, al perdonar personas, al condolerse de personas, al tener compasión de ellas y expresar en su humanidad los atributos divinos que se expresaban en favorecer a sus congéneres, a los suyos, a los que él, por su divinidad y humanidad tan elevada, concebía hacerle algunas sanidades, perdón de pecados, limpieza de pecados y cosas de esas en su humanidad. Pudiese hasta pasarme hasta el otro numeral, porque este numeral va desplegándose en esa área. Pero bien, como dice la C, en la etapa de su encarnación, Cristo expresó en su humanidad al Dios abundante en sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. No solamente que en su parte de encarnación es que traía la expresión del Dios infinito en lo finito, o el Dios invisible en el Dios visible, o todo en la mezcla de la divinidad en su humanidad, que es muy bueno entrar en esa revelación divina. Pero ahora expresar los atributos de Dios en sus virtudes humanas que conllevaban a favorecer a sus congéneres en su tiempo y que nos favorecen a nosotros, por supuesto, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. No pensemos que Él era allá y que Él ya no es más así. En ninguna manera, en la sustancia y esencia de la palabra existe. Y bien dijo el escritor de Hebreos que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Agradezco al Señor y alabo al Señor y siento realmente que mi corazón le puede amar, porque Él es el mismo. Alabado sea el Señor, aunque Él no está ahora en su parte física, pero esa manifestación de esos atributos, Él es el mismo. Qué bueno que el Señor nos pueda abrir y nos pueda pastorear con su ternura y sustentar nuestras almas como el pastor y guardián de nuestras almas. Las virtudes humanas de afecto, benignidad, paciencia, misericordia y comprensión propias del Salvador hombre fueron exhibidas en la comunión con él, que él tuvo con una mujer pecaminosa. Sus atributos divinos, especialmente los atributos de autoridad divina para perdonar los pecados a una persona y el dar paz al pecador que fue perdonado, también fueron exhibidos. De aquí en adelante el bosquejo se conduce desde esa perspectiva, mostrando un punto de su encarnación, además de los puntos ya muy cruciales celestiales que se muestran de que es la divinidad que vino a expresarse en su humanidad. Dice en la D. En la etapa de su encarnación, Cristo realizó su redención jurídica. Oiga bien, aquí el ministerio nos vuelve a traer la redención jurídica que vimos en la lección 7. En la etapa de su encarnación, Cristo realizó su redención jurídica, todo inclusiva mediante su muerte en la cruz.
Su redención jurídica es conforme a la justicia de Dios como procedimiento de la salvación que Dios efectúa para satisfacer los requisitos de la justa ley de Dios sobre los pecadores. La vimos en el mensaje 7. Esta tiene por finalidad que los pecadores sean perdonados delante de Dios, porque el ministerio volverá a ser esta repetición de esa palabra, y en el mensaje 8 igual. Observen eso. Tiene que tener algo, el por qué el Espíritu condujo al ministerio a que hiciera eso. Quizás refrescarnos que el Señor nos ha perdonado, como bien yo lo disfruto. Le alabo, le agradezco que Él haya perdonado mis pecados y me los haya lavado y me haya liberado aún del pecado. Nuestro hermano Guachemagní decía, yo aprecio el hecho que el Señor me haya perdonado los pecados y me los haya lavado. Pero yo necesito más que eso. Necesito ser libre del pecado. Alaba al Señor que esa experiencia es accesible. Ser libres del pecado es más significativo que ser lavado o que ser perdonado. Aunque aprecio el hecho que soy perdonado y que soy lavado, pero el hermano le hizo una nota en Apocalipsis 1:6 que es más significativo ser liberados. ¿No desea usted, querido hermano, ser liberado? Claro que sí. Ese es algo que es como un aguijón diario. Sigue diciendo, esta tiene por finalidad que los pecadores sean perdonados delante de Dios, como dice Lucas 24:47. Lavados, según Hebreos 1:3, justificados, según Romanos 3:24 y 25, reconciliados con Dios, según el 5:10, y santificados para Dios en cuanto a posición, con lo cual hace actos a los creyentes y los posiciona a fin de que disfruten la salvación orgánica de Dios y entren en la gracia más elevada de Dios con miras a la realización de la economía eterna de Dios y la consecución del máximo propósito de Dios. ¿Cuál es la gracia más elevada? La gracia más elevada es la gracia que reina para justicia. Esa es la gracia más elevada. La gracia que reina. Recordemos que la salvación orgánica tiene un fruto, un producto, es reinar en vida. Es como la cima de la salvación orgánica. Si el proceso es la jurídica, el resultado de la orgánica es el reinar en vida. Y que el ministerio vuelve y nos hace entrar en ello. Eso tiene su porqué. Y agradezco al Señor de todas estas cosas. Numeral 3. En la segunda etapa, la etapa de su inclusión, desde su resurrección hasta la degradación de la iglesia, Cristo realizó las siguientes cosas principales. Es aquí donde, queridos hermanos, decía yo en una palabra introductoria, que es en esta parte donde nosotros debemos quedar muy centrados y venir una y otra vez. Quizás no podamos tocar todos los puntos cruciales ahora, pero tenemos la lección en la mano, donde nosotros podemos orar al Señor, venir delante del Señor, entrar en intimidad con el Señor, ejercitar nuestro espíritu en oración y venir siempre al Señor para ser aromatizados con su humanidad tan elevada, para ser vivificados, para estar en su presencia, para que obtengamos no solamente la visión o la revelación o el alumbramiento, sino la experiencia de esta segunda etapa del Señor, que en algunos puntos nos es mostrado como algo que Él realizó, pero que nosotros nos es mostrado algo que Él impartió en nosotros para nuestra experiencia. Él fue engendrado en resurrección para ser el hijo primogénito de Dios. El hecho de que el linaje de David llegara a ser el hijo de Dios se refiere al proceso por el cual Cristo fue designado hijo primogénito de Dios mediante la resurrección. Este es el evangelio de Dios para el cual Pablo fue apartado. Recordemos que este punto lo vimos en la primera lección, hablando de David, como la lección decía, cómo el hombre llega a ser el hijo de Dios, cómo el linaje de David según la carne de Romanos 1:3, pero el verso 4 dice que fue designado hijo de Dios con poder por el Espíritu de la santidad en la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos. Allí se nos mostró cómo el linaje de David, según la carne, ahora llegaba a ser, según el 4, hijificado, divinizado, deificado, que esta lección también lo toca. ¿Y esto tiene algo que ver con nosotros? Claro que sí. Aquí está implicado, aquí está implícito una impartición divina para que yo igualmente llegue a ser designado como hijo de Dios, no como el primogénito, porque el primogénito es el Señor, Él tiene la preeminencia, Él tiene el primer lugar, Él es el de la excelencia, Él tiene el primado, gracias al Señor, pero yo también puedo ser y estamos todos en el conducto de la designación de ser hijos de Dios. Y luego, hermano Ramiro, no es que ya no somos hijos de Dios porque nacimos de nuevo y porque, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. Ya no somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo están en el proceso de ser hijos también, de completar la hijificación divina, que es la experiencia de la santificación de nuestra alma, que bien va a tocar el bosquejo, donde todo nuestro ser es zoizado. Yo me inventé eso. ¿Por qué? Porque tenemos la vida zoe en nuestro espíritu, la vida zoe en nuestra mente y la vida zoe en nuestro cuerpo. Eso lo dice la lección, no lo digo yo, pero que somos zoizados, ya me lo inventé yo. Bueno, me debo de haberlo inventado, creo que el ministerio también lo utiliza, no en esta lección, pero en el estudio de vida romano sí lo utiliza. Número 1. Mediante la encarnación, Cristo, el Hijo unigénito de Dios, en su divinidad, se vistió de carne, la naturaleza humana, la cual no tenía nada que ver con la divinidad en la humanidad. Él no era el Hijo de Dios. Es decir, ese aporte de María. Si usted quiere profundizar en esto, léase el libro que se llama La economía divina neotestamentaria, donde el hermano Lee amplía este punto de que Jesús, en su humanidad, el aporte de la joven María, de la Virgen María, ese no era hija de Dios, esa era hija del hombre, esa era el nacido de mujer, conforme a Gálatas 4:4. Pero Dios lo pasó por un proceso de sufrimiento, muerte y resurrección, y en la resurrección es que Él lo engendra, esa parte humana que aportó la joven María. Él en su resurrección es que la hijifica, la diviniza y la deifica. Y le dice, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Léase este libro o léase las notas de pie de página de Romanos 1:4 para que vea estos puntos. Necesitamos entrar en todas esas cosas para ir adquiriendo la experiencia de la cual nosotros podemos asirnos. Mediante la resurrección, su naturaleza humana fue santificada, elevada, transformada. En resurrección, su humanidad fue deificada, hijificada, lo cual significa que él fue designado hijo de Dios, así llegando a ser el hijo primogénito de Dios con divinidad y humanidad. Y esos versículos, todos nosotros estamos familiarizados con ellos. La divinidad, el espíritu de santidad que está en Cristo comenzó a operar en su muerte y en resurrección. Él floreció para ser el hijo primogénito de Dios y el espíritu que imparte vida. De modo que impartió su vida divina en nosotros para hacernos sus muchos hermanos. Aquí entra la aplicación divina, lo que yo decía anteriormente. Es a esto lo que le tenemos que poner cuidado y abrirnos al Señor y venir al Señor, apegarnos al Señor, venir a la palabra, amar al Señor para la impartición divina, para nuestra experiencia, para la subjetividad de lo que muestra el Espíritu en la revelación del ministerio. El prototipo es el hijo primogénito de Dios y la reproducción. Somos los muchos hijos de Dios, los miembros del prototipo que han de conformar su cuerpo, el cual llega a su consumación en la Nueva Jerusalén. Aquí está la aplicación, aquí está la experiencia, aquí está donde nosotros fuimos involucrados en esta resurrección, en esta hijificación, en esta deificación de Él
Y aquí nosotros estamos llevando, somos como los beneficiarios, como cuando uno paga un seguro y tiene beneficiarios, tiene papá, mamá, hermano, y ellos son beneficiarios, pero el que figura ante la sociedad es uno es ya se me olvidó el nombre principal de eso, que no estoy en Colombia. Cristo ya ha sido designado Hijo de Dios, pero nosotros aún estamos en el proceso de designación, el proceso de ser hificados, deificados. Yo me río porque esta palabra deificados, yo la disfruto y yo la entiendo, yo la comprendo y gracias al Señor la escribieron con D minúscula, porque con D mayúscula es la deidad de la Trinidad Divina de la cual no seremos parte nunca. Jamás seremos deificados con D mayúscula, porque como bien dice el Espíritu, eso yo no lo comparto con nadie. Alabado sea el Señor, pero deificados con D minúscula es sencillamente la impartición de la divinidad y de su vida para hacernos sus hijos según su predestinación divina de Efesios 1:5, que ya hemos visto en otras lecciones. Hay que estudiar mucho también todas estas cosas y también abrirnos al Señor. En la resurrección, Cristo en su humanidad fue designado Hijo de Dios y por medio de tal resurrección nosotros también estamos en el proceso de ser designados hijos de Dios. No está en el verso 11, donde si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. La clave para el proceso de designación es la resurrección, la cual es el Cristo que mora en nosotros en calidad del Espíritu que resucita, el Espíritu que designa el poder de vida en nuestro espíritu. Necesitamos urgentemente aprender a cómo andar conforme al Espíritu, a fin de disfrutar y experimentar al Espíritu que designa. Ese es mi punto, apreciados hermanos. A este punto yo debo mantener regresando. Necesito aprender a andar en el Espíritu para experimentar y ganar del Espíritu esa favorabilidad que da el Espíritu consumado del Cristo neumatizado que nos imparte. Al menos yo no deseo irme de esta tierra sin haber experimentado eso. Esa es mi oración y ese es mi único anhelo que yo tengo en la tierra. No deseo nada en la tierra, fuera de querer experimentar, y cuando me pongan en un cajón de madera o de lo que sea, allí vaya uno que experimentó la hijificación por el Espíritu de la resurrección. En eso, sí, gloria al Señor, lo he alcanzado, lo he logrado. Y es por eso que en mis años de adulto que ya tengo, es lo que busco. No busco de esta tierra nada, no me interesa nada. Pero sí busco esto. No puedo irme. Siempre pido al Señor, Señor, no me dejes partir hasta que yo no experimente estas cosas. Y te amo y te agradezco porque esto es real. Esto es en el espíritu de realidad. El Cristo encarnado, el postrer Adán, llegó a ser el espíritu vivificante. Todos sabemos y estamos familiarizados con eso. Cuando usamos la palabra inclusión, nos basamos en la manera en que usamos la palabra inclusivo. El hecho de que el Cristo, el postrer Adán, llegara a ser el espíritu vivificante equivalía a que él llegara a ser el espíritu todo inclusivo. Si usted se lee la nota de pie de página de Filipenses 1:19, es una nota un poco extensa, pero allí vas a ver el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, para mostrarnos toda la línea divina que nos puede llevar a la experiencia. El Espíritu vivificante, quien es el Cristo neumático, también es llamado el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo y el Señor Espíritu. La nota que yo le estoy diciendo tiene exactamente esto. El ministerio de Cristo en la etapa de inclusión como espíritu vivificante es revelado en Romanos 8, donde se muestran que la vida del Dios triuno como ley del espíritu de vida impartida en nuestro ser tripartito
Hace de nosotros hombres de vida para que seamos los hijos de Dios y los miembros de Cristo que constituyen el cuerpo de Cristo con miras a su expresión, cumpliendo así la intención original de Dios. Gracias al Señor. Todo lo que estaba diciendo anteriormente es que tengo el sentimiento propio del Señor y del Espíritu al haber entrado en estas lecturas. La ley del Espíritu de vida, del griego zoe, me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tengo ya la ley del Espíritu de vida del griego zoe, ya tengo la vida zoe. Si Cristo está en nosotros, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida. El griego zoe a causa de la justicia. Yo decía el zoeizados. Ya estamos zoeizados en nuestro espíritu. Gracias al Señor. Ahí tengo vida. ¿La vida qué? La vida zoe, la vida divina, la vida increada, la vida perenne, la vida inmarcesible, la vida de Dios. La mente puesta en el espíritu es vida del griego zoe. Ay, gracias al Señor. Y paz del verso 6. Estamos hablando de Romanos 8. Si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó a los muertos a Cristo vivificará o dará vida, del griego zoe, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿No están ustedes contentos, hermanos? ¿No hay un gozo interno en nuestro ser? Que estamos zoeizados en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Esto es preciosísimo y esto es de gran altura. Gracias, Señor, que has hecho esta operación en tu inclusividad divina, en tu resurrección. ¿Cómo pudo realizar esto el Espíritu? Siendo el Espíritu todo inclusivo que imparte la vida zoe en todo nuestro ser para ser designados hijos de Dios y ser deificados con D minúscula, ser divinizados, aún como dice nuestro hermano Ron Cangas, ser cristificados, utiliza él. Tomemos la palabra del hermano Ron. Él usa mucho esa expresión, ser cristificados, cristifícanos. Y yo digo amén a esas expresiones, porque es de pronto de un siervo desesperado que anda en busca de la etapa final de su experiencia en ser cristificado. Alabado sea el Señor. En su resurrección, Cristo regeneró a los creyentes para su cuerpo. Esta es la etapa inicial de la salvación orgánica. Mire que el ministerio nos sirve el mismo platillo con diferente molde, pero es lo mismo que nos viene impartiendo acerca de la economía de Dios, acerca de que el recobro del Señor consiste en que Dios llegó a ser carne. ¿Cómo tiene la iniciación y cómo llegamos a esto? Pues por medio de la regeneración, cuando nacimos de nuevo, en nuestra experiencia y en la vida de resurrección de nuestro Señor. El Cristo neumático llegó a ser el Hijo primogénito, el Cristo neumático llegó a ser el Hijo primogénito de Dios y el Espíritu vivificante a fin de regenerar a los creyentes. De aquí para abajo, preciado hermano, simplemente nos introduce en la etapa de cómo fue que se inició este proceso. Y gracias al Señor, que aquí nos muestra que fuimos regenerados, que fuimos bautizados en un espíritu, en un cuerpo, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y que en su resurrección Cristo se dio sin medida como espíritu vivificante y todo inclusivo al hablar la palabra de Dios, como bien dice Juan 3:34. El que Dios envió habla la palabra de Dios, pues no da el espíritu por medida. Todo esto llegó a ser la palabra de Dios, la cual hoy nos es suministrada en abundancia. Numeral 4. En la tercera etapa, la etapa de su intensificación divina, intensificación desde la degradación de la iglesia hasta la consumación de la Nueva Jerusalén, Cristo intensifica su salvación orgánica, produce los vencedores y lleva la Nueva Jerusalén a su consumación. Aquí entramos ahora, ya se deja la etapa de la inclusión que yo decía que es el donde nosotros nos debemos quedar mucho más, no desmeritando o minimizando el valor de la intensificación y la obra que el Espíritu realiza, pero debemos echar mano de la experiencia de la segunda etapa, porque en esta etapa, si bien es cierto, Él hace una obra contundente con sus 7 espíritus que recorren toda la tierra,
de Apocalipsis 1:4, de los 7 espíritus que están delante de su trono, Apocalipsis 4:5, de las 7 lámparas que arden delante de su trono, y de sus 7 ojos del Cordero que están en el 5:6, y es el espíritu que recorre toda la tierra, y es por medio del espíritu en su intensificación divina que extermina por el lado negativo todas las cosas de la degradación y clasifica una purificación, una limpieza, una impartición de sus ojos, como los 7 ojos del Cordero, que también son las 7 lámparas, y como bien dice la visión de Daniel, sus 7 ojos son como antorchas de fuego. ¿Para qué? Para purificar a lo que se degradó, para producir los vencedores. Pero aquí en la lectura nos va ahora a mostrar qué fue lo que él hizo en cada una de las iglesias y cómo él derrota lo negativo. Tenemos el bosquejo en nuestra mano, pudiese dejar el mensaje hasta aquí, ya son las 9:05 en República Dominicana, pero voy a leer algunos apartes rápidamente. Por ejemplo, dice en la parte B, Cristo como espíritu vivificante 7 veces intensificado intensifica su salvación orgánica para salvar a los creyentes de la vida de iglesia formal y la pérdida del primer amor por el Señor. Eso fue lo que le pasó a Éfeso. La pérdida de la capacidad resplandeciente del candelero y la pérdida del disfrute de Cristo como vida en la iglesia de Éfeso. Apreciados hermanos, que no tengamos una vida de iglesia formal. Señor, líbranos de la formalidad, líbranos de perder el resplandor y la capacidad del candelero, y líbranos de perder el primer amor, del disfrute de la vida de Cristo, del disfrute de la vida de la iglesia. Si usted va sintiendo que ya no está como disfrutando mucho la vida de la iglesia, es que está perdiendo. Guárdese de eso. Aunque bien es cierto, aquí la iglesia en general en Éfeso perdió, los santos queridos de aquel entonces perdieron eso, pero acuérdese que la palabra del Señor es siempre hoy, eterna, y tiene un hoy. La fornicación, la idolatría, las enseñanzas demoníacas y las profundidades de Satanás en el catolicismo, representado por la iglesia en Tiatira. Idolatría, enseñanzas demoníacas, profundidades de Satanás. Oh Señor, líbranos de tal cosas tan negativas y tan profundas. La muerte espiritual, al estar muerto y moribundo del protestantismo, representado por la iglesia en Sardis. Queridos hermanos, a veces sorprendemos de aquí a allá algunos hermanos tatareando algunas canciones del cristianismo, de esos cantantes famosos que ganan dinero y son famosísimos con esas canciones, entre comillas, evangélicas o espirituales, que no son nada más que cosas almáticas. Y sorprendentemente algunos santos abandonan los preciosos himnos y cantan esas cosas que no quiero ahora nombrar exactamente cuáles son, pero ustedes las saben. La muerte espiritual está el muerto y moribundo del protestantismo representado por la iglesia en Sardis. El protestantismo, el cristianismo, tienen nombre de que viven, pero están muertos. No hay vida, no hay inclusión en ellos, no hay experiencia y no hay revelación. Se han apartado por completo de la enseñanza única de la economía en los 3 pasos del ministerio completo de Cristo. Todos necesitamos ser serios, definidos, contundentes en eso. Este cristianismo está así y no tenemos ninguna asociación con ellos porque están apartados de la economía del Señor y de la enseñanza única. La pérdida de la corona, la cual ya fue ganada entre la asamblea de los hermanos representada por la iglesia en Filadelfia. La tibieza y la ausencia de Cristo en la degradada asamblea de los hermanos representada por la iglesia en Laodicea. Si hemos de ser vencedores, debemos recobrar, mantener y desarrollar nuestro primer amor hacia el Señor. Dejar el primer amor es la raíz y la razón principal del fracaso de la iglesia a lo largo de los siglos. Apreciados hermanos,
Aquí podemos dejar el resto del bosqueo. El resto del bosqueo mantiene un hilo acerca de amar al Señor, amar su palabra, amar la iglesia, amar a los santos, Señor, e incrementa nuestro amor hacia ti. Yo siempre vivo así, apreciados hermanos, yo me vivo muy apegado a Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si ese ha sido el factor negativo en el transcurso de los siglos que ya han pasado, lo que le aconteció a los santos al perder todo por haber perdido e enfriado en el primer amor al Señor. Oh, como bien dijo el Señor, arrepiéntete y acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, que no seamos hallados en que tú tienes eso contra nosotros. Oh Señor, nos volvemos a ti. Aleluya. Gracias Señor. Aquí me detengo.